de algunos conceptos, y estos conceptos son recogidos del autor Giddens en 1996, que precisa algunos conceptos para el estudio del Estado. Nos dice este autor que para definir el Estado, para conocer lo que comprende organización del Estado, hay que manejar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de poder. Y este autor plantea que el poder es la capacidad que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si otros se resisten a ello, y a veces conlleva el uso directo de la fuerza. Entonces, él también sostiene que es un elemento que forma parte de casi todas las relaciones sociales, ¿ya? Entonces, acá hay que entender que el poder, según ese autor, existe en casi todas las relaciones sociales, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza, y en ese contexto, en estas relaciones, siempre se van a establecer relaciones de poder, como por ejemplo la que existe entre empresario y trabajador. Acá nosotros en este momento también establecemos relaciones de poder, ¿verdad? La relación de profesor-estudiante, en la casa son otro tipo de relaciones de poder, pero igual son relaciones sociales, ¿no? En la casa tenemos relaciones que se establecen entre padre e hijos, etc. Pero cuando hablamos del poder del Estado, se refiere a otro tipo, ¿no?, de relaciones sociales que se dan, que se establecen, ¿no?, en torno a la palabra poder. Otro término que se utiliza para analizar el Estado es el término autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Plantea el autor que la autoridad es el legítimo uso del poder por parte del gobierno. Es decir, que nosotros legitimamos el gobierno, la autoridad. ¿Cuándo lo legitimamos? Cuando vamos a las urnas y nosotros depositamos nuestros votos por algún candidato o candidata de nuestra preferencia. Entonces nosotros conferimos a que las autoridades nos representen, ¿verdad? El gobierno hace referencia a la implantación regular de políticas y a toma de decisiones acerca de cuestiones de Estado por parte de los funcionarios que pertenecen a un aparato político. Y la política le interesan los medios que se emplea el poder para influir en el alcance y el contenido de las actividades gubernamentales. Y también nos señala que la esfera de lo político puede extenderse más allá de las propias instituciones del Estado. Y cuando les hablé de legitimidad, también es un término que se utiliza, significa que los que están sujetos a la autoridad del gobierno la aceptan. Es decir, nosotros como pueblo legitimamos, ¿verdad?, la autoridad del gobierno. ¿Cómo legitimamos esta autoridad? Nosotros la aceptamos. Ustedes escuchan a veces que nos dan los organismos de opinión, ¿verdad? Nos dicen la aceptación del gobierno es de 70%. ¿Qué significa? Que tiene el respaldo del pueblo, ¿verdad? Pero si nos dicen que la popularidad de tal gobierno, la aceptación es de, vamos a suponer que es de, por decir un número, es menos de la mitad, por decir un 30, 40% o menos. A veces han habido gobernantes que a veces obtienen baja aceptación. Entonces, ¿qué significa eso? Que está perdiendo legitimidad. ¿Por qué? Porque el pueblo no está respaldando, ¿no? Entonces, en ese sentido se pierde la legitimidad. Y otro concepto que se maneja para el estudio del Estado es la soberanía. Soberanía es cuando un gobierno tiene autoridad sobre una zona con fronteras claramente señaladas, dentro de las cuales ofrece el poder supremo. Y
en este sentido, todos los estados somos soberanos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra sociedad peruana está clara, tiene fronteras claramente señaladas, ¿ya? Y dentro de estas fronteras se ejerce el poder. El gobierno ejerce el poder supremo. Y entonces somos una zona de fronteras con fronteras señaladas y somos soberanos. Otro concepto que se maneja es el de ciudadanía. En la mayoría de los estados modernos, la mayoría de los que viven dentro de las fronteras del sistema político son ciudadanos. Es decir, todos nosotros, al ser parte de un estado, somos y vivimos dentro de un sistema político, somos ciudadanos. ¿Por qué somos ciudadanos? Porque tenemos derechos y deberes. Y sabemos que somos parte de una nación. Otro concepto que se maneja es el de nacionalismo, donde los estados-nación se relacionan con la aparición de nacionalismo que puede definirse como un conjunto de símbolos y creencias que proporcionan un sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Y otro término que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar el Estado es el término democracia. ¿Y qué significa democracia? La palabra democracia procede del término griego democratia, cuyos componentes son demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Es decir, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, la democracia en su sentido fundamental es un sistema político en que gobierna el pueblo, ¿no? Y no como antiguamente eran los monarcas o las aristocracias, que eran personas de cuna noble. Ya estos conceptos han sido extraídos de Guinness, estas definiciones. ¿Y cuál es la definición que nosotros hemos consignado en el estudio del Estado? Una definición es la que hemos recogido de este mismo autor, donde señala que un Estado existe donde hay un aparato político de gobierno, ¿no? Es decir, existe cuando hay un Estado, hay un aparato político de gobierno. Y este aparato político de gobierno, que existen instituciones como un Congreso y funcionarios públicos y civiles, y todo esto se rige sobre un territorio dado y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal. Es decir, que la autoridad en un Estado está respaldada por el sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implantar sus políticas. Todos los estados, señala este autor, modernos son estados-nación en los que un aparato de gobierno reclama para sí determinados territorios, posee códigos de leyes formalizados y tiene respaldo que da el control de la fuerza militar. Los estudiosos sostienen que los estados están dotados de territorio, población y soberanía. Es decir, el territorio es referido a lo que es
Entonces decíamos que el territorio está referido a la extensión que pertenece a un estado, la población es la cantidad de habitantes, ¿no? Y la soberanía ya habíamos explicado anteriormente el concepto de soberanía. ¿Cómo está organizado el Estado peruano? El Estado peruano tiene un gobierno unitario, representativo y descentralizado. Y existen tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, habíamos mencionado que el Estado es unitario, descentralizado y existen poderes y niveles de gobierno. Entonces, hablando específicamente del Estado peruano, la organización del Estado peruano en general responde al principio de división de poderes. ¿Ya? En este sentido, tendríamos que mencionar a Montesquieu, que sostiene que la única forma de controlar el poder es con otro poder ya de igual dimensión y naturaleza. Es decir, solo el poder detiene el poder y por lo tanto se afirma que el poder del Estado tiene que dividirse, hablando del Estado peruano, en tres: el legislativo, que es el que da las normas generales; el ejecutivo, que es el que aplica las normas y conduce la acción del gobierno; y el judicial, que está orientado a resolver los conflictos que se presentan en la sociedad entre individuos, entre ellos y entre el Estado mismo. Y además señala que estos poderes deben controlarse entre sí. Acá, por ejemplo, hemos recogido este gráfico del organigrama del Estado peruano, donde en cuanto a la división de poderes, hemos dicho que el poder ejecutivo es la organización del gobierno nacional. Este gobierno nacional está puesta al servicio de los intereses de la nación, ¿ya? Y ejerce las funciones de gobierno del país. ¿Y por quiénes está conformado el Poder Ejecutivo? Está conformado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces, y acá la presidencia del Consejo de Ministros según el organigrama del Estado peruano. Y estas entidades, ¿no? Las entidades de la administración pública, del Poder Ejecutivo, se van a organizar y se van a integrar en un régimen jerarquizado sobre la base de funciones y competencias afines El presidente de la República es el jefe del Estado y personaliza la nación. Sus atribuciones y funciones, ¿dónde están establecidas las atribuciones de nuestro presidente de la República? Están establecidas en nuestra Constitución Política del Perú, que nos rige al momento, que es la Constitución Política del Perú de 1993, y en la ley.
Y bueno, en la que se establece que el mandato presidencial es de 5 años sin que exista reelección inmediata. Y para ser elegido presidente se requiere como requisitos ser peruano de nacimiento, ¿no? Y otros requisitos que nos exige la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y el presidente se elige por sufragio directo, ¿ya? ¿Y quién es elegido como presidente del Perú? Hablando de nuestra sociedad, se elige por sufragio directo y es elegido el candidato o la candidata que obtenga más de la mitad de votos en la primera vuelta, ¿ya? Y si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes, ya a la proclamación de los cómputos oficiales. Entre los candidatos que han obtenido las dos o más altas mayorías relativas. Muy bien, entonces habíamos mencionado que para ser elegido presidente se tiene que cumplir con los requisitos que se nos señala en nuestra Constitución, ¿verdad? Los requisitos habíamos mencionado ser peruano, ¿no? Otros requisitos como gozar de derecho de sufragio, ¿no? La edad, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación, etcétera. Y luego tenemos el Consejo de Ministros. Cuando hablamos del Consejo de Ministros, decimos que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiados a quienes, al Consejo de Ministros y a cada titular de los ministerios en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. ¿Y quiénes conforman el Consejo de Ministros? Está conformado por ministros y ministras nombrados ¿por quién? Por el presidente de la República, conforme a la Constitución Política del Perú. Y además también tenemos organismos públicos, ¿verdad? De acuerdo o de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los organismos públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y tienen competencias de alcance nacional. Y estos organismos están adscritos a un ministerio y para su creación y disolución se debe hacer por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. Y estos organismos públicos son, pueden ser de dos tipos, organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados.
también tenemos el poder legislativo, ¿no?, que lo integran los congresistas elegidos democráticamente, ¿ya? Y consta de una cámara única. Y el Congreso es el lugar del debate político en el que acá se debaten políticamente las opiniones y actuaciones de los representantes. Y esto trasciende a la sociedad civil. ¿Para qué? Con el fin de que sus electores estén suficientemente informados y así se formen opinión y tengan un conocimiento. ¿Cuáles son las funciones del poder legislativo? Entre las funciones del poder legislativo tenemos la función de legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Y también para ser congresista se necesita cumplir con los requisitos, ¿no?, que nos da la ley. Y acá tenemos la estructura del poder legislativo, ¿no? El pleno, el consejo directivo, la mesa directiva, la presidencia, la oficialía mayor. Y también además tenemos el servicio parlamentario. Tenemos también el poder judicial. Entonces, el poder judicial es uno de los poderes del Estado que, cuyas potestades es administrar justicia a través de quienes, de sus órganos jerárquicos. Y el poder judicial está integrado por órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales, ¿qué es lo que hacen? Administran justicia en nombre de la nación. Y entre los órganos jurisdiccionales tenemos la Corte Suprema de Justicia y demás cortes y juzgados que determine la ley orgánica. Entonces acá tenemos la Corte Superior de Justicia, juzgados especializados, juzgados de paz letrados, juzgados de paz, la Academia de la Magistratura, el Fuero Militar. Y dentro del organigrama del Estado tenemos los organismos constitucionales autónomos, como son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación,
Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros, y el Banco Central de Reserva del Perú. Luego tenemos el gobierno regional, donde encontramos el Consejo Regional, la Presidencia Regional, el Consejo de Coordinación Regional y los gobiernos locales. En el gobierno local tenemos las municipalidades provinciales, las distritales, el Consejo Municipal, la alcaldía y las empresas municipales. Entonces, acá, por ejemplo, dentro del organigrama del Estado, tenemos el Consejo de Ministros, como habíamos dicho, ¿no? Cada representado por sus ministros y ministras y cada uno en su cartera. Además, también tenemos organismos públicos ejecutores como OSINERMIN, DINI, INDECI, etcétera, los organismos públicos especializados, donde tenemos los organismos públicos especializados técnicos y organismos públicos especializados reguladores, ¿no? Como los técnicos tenemos CEPLAN, SERVIR, INDECOPI, el INEI, CONCITEP, y en los organismos especializados reguladores tenemos OSITRAN, OSINERMIN, SUNAS, y dentro de los organismos públicos ejecutores, por ejemplo, tenemos como en el Ministerio de Economía, Proinversión, por ejemplo, ¿no?
En el de Relaciones Exteriores como APSI, en Transportes y Comunicaciones Sutran. Entre los organismos públicos especializados técnicos, por ejemplo, en agricultura tenemos el ANA, SENASA, en Comercio Exterior y Turismo, Senfotur. En salud, por ejemplo, tenemos Su Salud. En Trabajo y Promoción del Empleo, SUNAFIL. En Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTAS. En agricultura también tenemos programas, como por ejemplo en agricultura agrorural, Comercio Exterior, COPESCO, en educación, PRONAVEP. En poblaciones, mujer y poblaciones vulnerables tenemos como INAVIF. En producción, programas como A Comer Pescado. En Trabajo y Promoción del Empleo tenemos Trabaja Perú, por ejemplo. Transportes y Comunicaciones Provía Nacional. CEDAPAL, por ejemplo, y también tenemos universidades nacionales, ¿no? Como nuestra universidad, la Universidad Federal. Y tenemos también dividido en 24 departamentos, 196 provincias y 1854 distritos, un dato obtenido de
Muy bien, y este es el organigrama del Estado peruano completo, ¿no? Donde aquí ya les habíamos, solo que en las diapositivas lo habíamos tratado de explicar, ¿no? De manera más concreta. Tenemos acá el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, el gobierno local, los ministerios, ¿verdad? Acá tenemos todos los ministerios. ¿No? Como agricultura, ambiente, comercio exterior y turismo, defensa, economía y finanzas, educación, energía y minas, interior, justicia, producción, salud, etcétera. Y acá tenemos en el organigrama los organismos públicos ejecutores, los organismos públicos especializados, los organismos, en el caso de los organismos públicos especializados, están adscritos a un ministerio. ¿No? Y son de dos tipos: los organismos técnicos y los organismos reguladores. Habíamos mencionado que entre los reguladores tenemos OCITRAN, OCINERMIN, OCIPEL, SUNAS, y estos organismos lo que hacen es actuar en ámbitos especializados de regulación, ¿ya? De regulación de mercados, o también ellos actúan para garantizar un adecuado funcionamiento de mercados no regulados y tratando de asegurar la atención en todo el territorio nacional. Estos están adscritos también a los ministerios. Muy bien, entonces habíamos dicho los especializados están adscritos a un ministerio y estos pueden ser de dos tipos: reguladores y técnicos.
Muy bien, específicamente en cuanto a los organismos reguladores, estos están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros y tienen en sus funciones, entre sus funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras, y además también de solución de controversias y reclamos. Muy bien, alumnos. Vamos a llamar a